Si vieron el programa, vieron que hay un título muy largo ahí, y apenas me puse a pensar en cómo desarrollarlo, me di cuenta de que hay una pequeña dificultad. En todas las iglesias existe la dificultad cierta, que consiste en confundir lo que puede ser una vocación individual, personal, con lo que llamaríamos muy difusamente la voluntad de Dios. Esta lectura subjetiva de la voluntad divina muchas veces conduce a acciones institucionales. Esto según la cuota de poder que el individuo inspirado tenga dentro de la institución iglesia. Esto significa que en ocasiones la institución iglesia inicia acciones a partir de una vocación individual que no siempre cuenta con el consenso total de los miembros, de los integrantes de la iglesia. También puede suceder que haya toda una historia de reflexión dentro de la institución que ha marcado tanto a la institución como al individuo, y él piensa insertarse en una cadena como si estuviera respondiendo a una vocación universal. Así, en el año 1977, en la IER se celebró una asamblea donde el tema fue la preservación de la creación, en la congregación de General Ramírez, Entre Ríos. O sea, hace 40 años. ¿No? ¿Saqué bien la cuenta? Sí. Sí, sí. 40 años. Las preocupaciones eran bastante diferentes a las actuales. Por ejemplo, no se hablaba de monocultivos o cambio climático, sino de explosión demográfica y cómo superar el hambre y el potencial contaminador que tenían los detergentes de aquel tiempo. Con el presente había una coincidencia muy significativa. Se señalaba que el hambre no era un problema de producción, sino de justicia en la distribución. Y quiero señalar con esto que lo que comparta con ustedes de ahora en más no necesariamente implica la incierta voluntad divina, ni la opinión general y consensuada de nuestra Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Es la opinión de un pastor que ha recorrido un camino, y en ese camino ha intentado, y aquí el título de la segunda parte, aplicar la lógica y el sentido común. Durante 30 años, hasta el 2010, me desempeñé como pastor de comunidades rurales o semirurales, o semiurbanas, como prefieran. Como no soy agrónomo ni veterinario, no tengo una voz autorizada para criticar los modelos productivos que he ido viendo a lo largo del tiempo, pero mi propia ignorancia me permitió recibir testimonios, hacer preguntas y reflexionar sobre algunos procesos que se manifestaban como cambios en la vida de aquellos que intentaba acompañar pastoralmente. Un ejemplo muy banal. Un tambero me contaba orgulloso que había logrado un plantel excelente de vacas lecheras cuyas tetas eran pequeñas. Porque antes, cuando el ordeñe era manual, se buscaba exactamente lo contrario. Tetas fáciles de agarrar con la mano para el ordeño. Ahora la máquina ordeñadora exigía una genética diferente. Esa máquina borró el vínculo entre el tambero y sus animales, porque permitió que en el mismo tiempo se ordeñasen hasta 4 veces más vacas. Antes tenían nombres, se las palmeaba y se las conocía personalmente. Habrán escuchado historias de esas a montones. Ahora la mecanización del ordeñe hizo
hizo que las vacas perdiesen esa característica afectiva, vincular, que tenía el anterior tambero. Es verdad, hay una gran diferencia entre ordeñar a mano o con la máquina. Las artrosis, los dedos de tipo morcilla, el contagio de la brucelosis, son beneficios reales del cambio. Pero en términos económicos las ventajas fueron muy pocas, porque la disminución del precio por la abundancia del líquido, por la abundancia, liquidó a los más pequeños, y ya hoy estamos en una nueva vuelta de tuerca, que es el tambo industrial, que puede ordeñar, y digo una cifra cualquiera, pero hay tambos que ordeñan más que esto, 5.000 vacas por día. Y ya la relación entre el animal, entre la tierra, entre el productor tambero, desapareció. Y la idea es que esto sea lo único que sobreviva en el futuro. Si bien el sentido común es el menos común de los sentidos, permítanme aquí hacer un elogio del mismo. Hace poco, haciendo fila en la caja de un supermercado, observé la góndola de las hierbas y comencé a contar la cantidad de marcas, variedades y envases que había de ese único producto. Conté más de 70. Aunque cueste creerlo, cuando tenía 10 años, mis padres me enviaban a comprar yerba. La misma venía en bolsas de arpillera, y en el almacén del barrio había solo 2 marcas, Sara y Arminio. El sentido común me dice que algo no está bien. Porque yerba es yerba, discúlpenme. Habrá cambios y todo eso, pero yerba es yerba. Cuando sufrimos estas reflexiones, nos damos cuenta de algunas de las trampas de estas supuestas nuevas libertades de elegir del consumidor. Porque ese es el discurso religioso del mercado de consumo, que de esta forma, en lugar de 2, yo puedo elegir, soy libre para elegir 68 versiones más de la yerba. Y yo lo que veo es que por el único beneficio de buscar la yerba saborizada con naranja es no tener que levantarme de la silla, buscar la cáscara de naranja previamente secada. ¿Se acuerdan que quedaban los rollitos en la cocina? Agarrar un cuchillito, cortarla, ponerla en la yerba y cebarme un mate con yerba y naranja. Además está el agregado de los saborizantes, de los perfumes, de una cantidad de otros elementos cuyo efecto en nuestro cuerpo aún desconocemos casi por completo. El segundo beneficio de hacer esto, de levantarme de la silla y buscar la cáscara de naranja, es que no pago ni la marca, ni el paquete, ni la basura que voy a desechar después. Para la fe cristiana y para la IER existe un axioma incuestionable. Dios creó todo lo existente. Esa frase yo creo que ningún cristiano debiera desconocerla o negarla. Todo lo que viene después, cómo, cuánto tiempo, de qué manera, etcétera, es debatible. Podemos negociarlo, podemos hablarlo. No debatimos con la ciencia, que consideramos como un lenguaje técnico que nos ayuda a comprender la realidad. Ayuda, pero no la explica totalmente. Ya Rubén Alves señalaba que hay ocasiones en que la ciencia adquiere tintes religiosos.
Yo acá solo doy un ejemplo que todos ustedes conocerán, esos debates entre Monsanto y sus críticos, donde realmente se dan dos discursos religiosos antagónicos y nunca jamás van a llegar a un acuerdo. Es como si nuestra iglesia dialogara con los testigos de Jehová, que afirman que la creación duró 25.000 años, que los fósiles de los dinosaurios son una estafa, un engaño, y que todo el proceso de Adán y Eva fue hace 12.000 años, y que bueno, y que somos todos merecedores del cielo, etc., con nuestra propia visión de que acepta la explicación científica de Big Bang, o como querramos llamarla. Por suerte, al menos en la ayer, no tenemos que lidiar con estos discursos, que en realidad son discursos oportunistas, porque si la palabra bueno, perdón, acá me comí un pedazo. El sentido común y la lógica nos indican que la creación fue un proceso muy complejo de miles de millones de años. Aún así hay grupos que afirman que el paraíso con la pareja primordial data de 25.000 años atrás, que los fósiles son un engaño satánico y que si la escritura dice 7 días, entonces son 7 días. Por suerte, al menos en la IAC, no tenemos que lidiar con estos discursos, que en realidad son discursos oportunistas, porque si la palabra bueno fuera tan importante como 7, no deberíamos actuar con la creación de la manera en que lo hacemos. La palabra bueno, en todo el relato de la creación, aparece 6 veces, diciendo que Dios vio que lo que había hecho era bueno. Nuevamente, es una cuestión de lógica y sentido común. Dios, como un orfebre, va desarrollando su pieza paso a paso, y en cada ocasión, ante la pieza terminada, que engarza con las demás, dice que está bien, que cumple las normas IRAM. 6 veces hasta que se va a descansar. Si contrastamos esta confianza en la bondad de la creación con la realidad histórica de una naturaleza que en ocasiones se muestra violenta y destructiva, entonces estaremos en crisis de confianza. Por ejemplo, el 99,9% de las bacterias, esta es una causa personal de hace muchos años, son útiles y beneficiosas para el sistema global de la naturaleza. Las bacterias descomponen, degradan, filtran, reciclan la materia. Hasta hay bacterias que resisten el veneno del glifosato. Sin embargo, hay un pequeño grupito de coli y de cocos que cuando nuestras defensas son pocas, lisa y llanamente nos matan. De ese pequeño porcentaje de bacterias nocivas para la salud del ser humano, tenemos todo un discurso que nos dice que hay que eliminar las buenas. Yo creo que el negocio de la medicina debe estar por ahí también. Porque si eliminamos las buenas y dejamos las malas que cada vez se refuerzan más, la lógica me dice que algo va a pasar equivocado. Y ya lo demuestro en varios casos donde las alergias aumentan, los cánceres de piel aumentan, donde hay toda una serie de enfermedades vinculadas a las infecciones intrahospitalarias, qué cosa rara, aumentan, que matan más que las pobres bacterias que andan en nuestro piso o en el gallinero de al lado. No hay razón alguna para aplicar esa ideología nazifascista de eliminar el 99,9% de algo que nos parece agresivo. Sigo adelante.
Y una última observación a este detalle: lo que mata en realidad es que no hay puchero, es que los chicos no tienen defensas, es que comen mal. Y esto vale no solo para los que comen poco, sino también para los que comen mucho pero comen mal. Y eso es lo que mata en realidad, no la bacteria. No solo Dios es creador de todo lo que existe, sino que en la resurrección ha redimido toda la creación. Estoy pensando acá en un texto fundamental, que es Colosenses 1, 15 al 20. No quise leerlo porque es un poco largo, pero según este pasaje, la iglesia está inmersa, la iglesia, como cuerpo de Cristo, está inmersa en ese proceso como un elemento más, en este proceso de la creación, como un elemento más que precisa del evento cruz y resurrección para cumplir su rol histórico. Para el ayer, esto significa que algo tenemos que hacer para sanar los daños que estamos ocasionando como humanidad a la creación o la naturaleza, como prefiramos. Ese algo tiene además un elemento muy importante, cual es el de la permanente ambigüedad de nuestra conducta en la historia. Tanto la naturaleza como nosotros compartimos esa zona gris entre bien y mal, donde las fronteras nunca son absolutas. Esta zona gris donde todos podemos ser simultáneamente, y en sentido ontológico lo digo, buenos y malos a la vez, es lo que lleva a una postura radical en contra del monocultivo, la monocultura, la raza superior excluyente, etc. Si en nuestro afán de lucro solo cultivásemos una mercancía, porque ya dejó de ser una planta, llámese rabanito o soja, el mundo tal como lo conocemos sería imposible. Si solo criásemos pollos, el mundo sería imposible. Yo no sé cómo no se dan cuenta de las consecuencias lógicas de que tiene este sistema de descarte permanente en afán de lucro. Pero bueno, así están las cosas. Si en nuestro afán de lucro, ya lo dije. Por eso, queridos amigos y amigas, la IER ha emprendido este camino. Cierro estas desordenadas reflexiones con una más referida a los sujetos de la acción que impulsamos, y esto sí es más institucional que personal. Las personas a las cuales está dirigida podemos a grandes rasgos dividirlas en tres. Están los perdedores, los que han tenido que dejar el tambo, los que han tenido que dejar la chacra, los que ya no pueden plantar más quinta porque se la fumiga el sojero de al lado, etc. Hay mucha gente perdedora en este conflicto, digamos, de visiones de lo que la naturaleza provee o no provee a los seres humanos. A esas personas nosotros les debemos una pastoral de consuelo, porque han perdido cosas muy importantes para ellos. Han perdido lo que es sus raíces, lo que es su tradición, su visión del mundo, y han debido someterse por necesidad a la gran ciudad, al encierro, en vez de criar pollo a comprarlo y decir que no tiene gusto a nada, etc. Están los segundos, que son los esclavos conscientes o no de su esclavitud, que son aquellos que han logrado transar con el sistema y son los que prestan servicios, los que aún resisten porque tienen predios de tierra medianamente, según la región, cambia el criterio, pero medianamente sustentable, con trabajo de afuera al servicio del sistema del monocultivo, pero a la vez conservando cierta independencia en sus opciones de vida personales.
Y los llamo esclavos porque necesitan de esos recursos económicos para poder seguir viviendo. Es así de sencillo. Hay algunos que son conscientes y buscan alternativas, ellos son parte de nuestro objetivo, y hay otros que son esclavos contentos. Eso ya Hegel lo decía hace rato. Que son, y entonces dicen, ustedes muerden la mano que les da de comer. En nuestra iglesia esa frase en las reuniones es muy frecuente. Y nosotros les tenemos que explicar y tratar de que tengan un correcto discernimiento de que no los estamos culpando por estar negociando con el sistema, sino que el sistema puede cambiarse también si hay una actitud diferente de la mayoría de quienes prestan sus servicios. Y por último, y yo creo que acá me pongo muy pietista, están los ganadores. Y yo les diría, gente, ustedes se van a ir al infierno. Pero no lo digo porque no creen en el infierno. Y entonces no les mete miedo ni nada por el estilo. Y a estos ganadores yo les diría, gente, ustedes están fabricando un apocalipsis. Y lo están haciendo simplemente para viajar en jet privado. Y eso no vale la pena. Pero de ahí a que escuchen, muchas gracias por vuestra atención. Nos ha regalado 9 minutos.